Señor, vengo por lo del anuncio. Perfecto, son $100 y el barco es suyo. Quiero deshacerme de él cuanto antes. Elena perdió a su esposo en un accidente que nadie vio venir. Desde entonces criaba sola a sus 2 hijos, luchando contra la pobreza y la tristeza. Sus días eran una batalla silenciosa, entre trabajos humildes y noches sin dormir, hasta que un anuncio extraño apareció frente a ella, como un guiño del destino. Un viejo barco por solo $100 y un secreto dentro que transformaría sus vidas para siempre. La mañana estaba helada, y la pequeña casa de madera crujía con cada soplo de viento. Elena preparaba un desayuno sencillo, mientras Tomás, de 10 años, arropaba a su hermanita Luciana. La ausencia de Javier, el padre, seguía doliendo como una herida abierta. Él murió en un accidente laboral meses atrás, dejando cuentas impagas y un vacío irreemplazable. Elena hacía todo lo posible para mantener a sus hijos a salvo. Salía temprano a limpiar casas, regresando exhausta pero con una sonrisa para ellos. Tomás intentaba ayudar en lo que podía, sosteniendo la mano de su hermanita cuando la veía triste. Luciana, con apenas 5 años, preguntaba cada noche por su papá, y Elena debía ocultar su propio dolor para consolarla. La vida era dura, pero el amor en aquella casa era aún más fuerte. Ese mediodía, mientras volvía caminando de uno de sus trabajos, Elena vio un periódico tirado en la calle. Lo tomó para revisar ofertas laborales, aunque sus manos estaban cansadas. Entre avisos comunes, un anuncio sobresaltó su mirada. Se vende barco antiguo, $100. Entrega inmediata. Parecía una broma, pero algo en ella sintió un impulso. Pensó en Tomás, que siempre hablaba del mar con fascinación. Pensó en Luciana, que amaba los lugares donde podía imaginar aventuras. Tal vez sea una oportunidad o un error, murmuró con confusión. Aún así, guardó el papel dentro de su bolso, sin saber que ese gesto simple cambiaría su destino. Esa noche, mientras cenaban arroz con huevo, Elena sacó el anuncio. Tomás abrió los ojos sorprendido. ¿Un barco de verdad, mamá? Luciana sonrió sin entender del todo, aferrada a su muñeca desgastada. No sé si es buena idea, pero siento que debemos verlo, dijo Elena con voz suave. Tenía el presentimiento de que algo importante los esperaba. Los $100 eran casi todos sus ahorros, pero las oportunidades no tocaban 2 veces. Tomás asintió con emoción cautelosa. Luciana aplaudió ingenuamente, feliz por el entusiasmo de su hermano. «Vamos mañana al muelle», decidió Elena respirando profundo. La esperanza volvió a encenderse en sus corazones. El aire salado golpeó sus rostros cuando llegaron al muelle. Elena llevaba de la mano a Luciana, mientras Tomás caminaba a su lado admirando los barcos. El vendedor los esperaba junto a un barco viejo y desgastado. ¿Son los del anuncio?, preguntó secamente. Elena asintió, notando que el hombre no quería prolongar la conversación. $100 y es suyo. Solo quiero deshacerme de él cuanto antes, dijo apurado. Tomás miró el barco con fascinación, aunque estaba cubierto de polvo y pintura descascarada. Luciana abrazó la pierna de su madre, un poco asustada. Elena entregó el dinero con manos temblorosas y el hombre se alejó rápido, como si quisiera dejar atrás algo que lo inquietaba. Los 3 subieron con cuidado. El barco crujía bajo sus pasos. El olor a madera húmeda y años de abandono los envolvió de inmediato. Tomás exploraba cada rincón con inocente curiosidad. Luciana se escondía detrás de Elena, sin soltar su vestido. «Tranquila, amor. Solo vamos a verlo por dentro», dijo ella acariciándole el cabello. En la cabina principal había objetos viejos, cuerdas desgastadas y un pequeño cajón cerrado. Tomás señaló un panel suelto en el piso. Elena lo levantó con esfuerzo, revelando un compartimiento oculto. Dentro había un cuaderno envejecido y un mapa doblado. El barco comenzaba a revelar su misterio. De vuelta en casa, Elena abrió el cuaderno. La letra era elegante y antigua. El diario pertenecía a un marinero llamado Capitán Saavedra. Narraba sus viajes, sus miedos y el amor por su familia, pero una frase hizo que Elena se quedara inmóvil. «He ocultado algo valioso dentro de este barco, un legado para quien lo necesite tanto como mi propia familia». Tomás escuchaba con el corazón acelerado. Luciana jugaba con la esquina de una manta, sin comprender del todo pero sintiendo el ambiente especial. Elena cerró el diario, sintiendo un nudo en la garganta. «Quizá debamos seguir buscando», dijo suavemente. Su instinto de madre le decía que estaban a punto de descubrir algo grande. Volvieron al barco al día siguiente. El sol iluminaba la cubierta llena de polvo. Elena comenzó a limpiar, mientras Tomás imitaba sus movimientos.
Luciana arrastraba una pequeña escoba, ayudando con torpeza adorable. El ambiente se llenó de una energía nueva, como si el barco despertara con ellos. Elena revisó más tablones sueltos guiándose por el mapa encontrado. En una esquina del casco halló un símbolo tallado, idéntico al del diario. Con manos temblorosas, retiró un tablón que parecía encubrir algo. Detrás había un pequeño compartimiento sellado con clavos antiguos. Tomás observaba en silencio, consciente de que era algo importante. Elena tomó aire y empezó a abrirlo con cuidado. Dentro del compartimiento encontraron una caja metálica fría y pesada. Elena la sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Tomás dio un paso atrás, emocionado y un poco nervioso. Luciana se acurrucó contra su madre, aferrando su muñeca con fuerza. Abrieron la caja en la cubierta bajo la luz del mediodía. Dentro había monedas de oro, joyas antiguas y certificados navales de gran valor. El brillo iluminó los ojos de Elena, que no pudo contener las lágrimas. Recordó las noches de hambre, las deudas, el miedo a no poder darle un futuro a sus hijos. Aquel tesoro era más que riqueza, era una segunda oportunidad. El barco había elegido a la familia correcta. Elena decidió actuar con responsabilidad. Sabía que debía proteger a sus hijos. Llevó parte del tesoro a un historiador llamado Ricardo, quien quedó asombrado al verlo. «Esto es auténtico y vale muchísimo», dijo con voz incrédula. Elena sintió el piso temblarle bajo los pies. Tomás la miró con orgullo, como si entendiera que su madre era más fuerte de lo que imaginaba. Luciana jugaba con una piedrita dorada sin saber su valor. Elena optó por vender solo una parte, de manera legal y transparente. El resto decidió preservarlo como legado del capitán. Ricardo admiró su decisión, y el futuro comenzó a abrirse con claridad frente a ellos. El dinero cambió su vida de manera profunda, pagó todas las deudas acumuladas desde la muerte de Javier. Compró una casa segura, con paredes firmes y camas cálidas para sus hijos. Tomás comenzó a estudiar en una mejor escuela, con cuadernos nuevos y uniforme limpio. Luciana recibió atención emocional y médica que necesitaba desde hacía meses. Elena invirtió parte del tesoro en un pequeño negocio de comida casera, un sueño que siempre tuvo, pero que nunca pudo iniciar por falta de recursos. Cada día, mientras cocinaba, sentía que estaba construyendo un futuro sólido para sus hijos. El barco, sin embargo, seguía siendo su refugio emocional. Volvían cada semana para cuidarlo y recordar cómo comenzó todo. Los cambios en la vida de Elena llegaron poco a poco, sin llamar la atención de nadie. Ella y Ricardo trabajaron en silencio para vender algunas piezas del tesoro de forma segura. Él la guiaba con paciencia, explicando cada paso para que no corriera riesgos. «Lo haremos despacio, Elena. Lo importante es que tus hijos estén bien», le decía. Tomás comenzó a notar que su mamá sonreía más, como si un peso invisible hubiera desaparecido. Luciana, cada vez más tranquila, jugaba sin miedo en la sala de la nueva casa. Elena administraba su pequeño negocio con responsabilidad y corazón. No necesitaba fama ni explicaciones, solo quería un futuro digno para sus hijos. El barco permanecía en el muelle, restaurado con cariño y sin curiosos alrededor. Y cada vez que lo veía, Elena recordaba que la vida aún podía sorprenderla. Una tarde serena, Elena llevó a sus hijos al barco para pasar un momento juntos. Tomás se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su brazo con una paz que nunca antes tuvo. Luciana se acomodó en su regazo, jugando con una cuerdita mientras la brisa movía su cabello. «Mamá, ¿crees que papá nos mira desde el cielo?», preguntó Tomás con voz suave. Elena lo abrazó, dejando que el silencio los envolviera por unos instantes. «Él estaría orgulloso, porque seguimos adelante juntos», respondió con ternura. Ricardo apareció con una pequeña reparación que había hecho al timón del barco. «Para que nunca pierda su rumbo, igual que ustedes», dijo con una sonrisa amable. Elena cerró los ojos, sintiendo el aire del mar como un abrazo cálido, y por primera vez desde la tragedia, sintió que la vida volvía a tener sentido. Elena aprendió que incluso en los momentos más oscuros, pueden aparecer caminos inesperados. Su fortaleza como madre y su deseo de proteger a sus hijos iluminó cada decisión. Tomás y Luciana crecieron viendo que el amor puede sanar heridas profundas. El barco se transformó en un refugio silencioso, lleno de gratitud y recuerdos. Elena dejó atrás el dolor que la marcó como viuda, renaciendo con dignidad y esperanza. El tesoro cambió su futuro. Sí, pero lo que realmente lo salvó fue su unidad familiar, y juntos, con el mar como testigo, comenzaron una nueva vida en paz.